Muy buenas tardes, espero que te encuentres en excelentes condiciones y vamos a continuar con la sesión número 8 para que tú tengas esta posibilidad de retomar lo que es los retrasos de la conducción intraventricular. De primera instancia, pues bueno, recordando que el video anterior pues no tuvo el audio, lamentablemente desconocemos el causa o el origen, pero sabemos pues que en esta ocasión nos estarás escuchando bastante bien porque ya lo hemos comprobado. Bien, así que pues bueno, vamos a continuar y vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de los retrasos de la conducción intraventricular en el electrocardiograma. Y para esto, pues evidentemente lo que vamos a hacer antes que cualquier otra circunstancia, pues es definirlos, ¿no? Estos retrasos o defectos de la conducción intraventricular pueden deberse a anomalías estructurales, es decir, alguna situación patológica que esté generando una enfermedad cardiovascular, pero que además esta enfermedad cardiovascular pues esté atentando, ¿no? Por así decirlo, contra la función cardiovascular básica o normal que nosotros tenemos y que puede dañar de manera estructural, como bien dice ahí, permanentemente al tejido o en el segundo párrafo que también dice algunas anomalías funcionales, pero que estas van a ser transitorias de la conducción. Entonces, va a depender mucho si la anomalía o la enfermedad o la causa es estructural, es permanente. Pero si la anomalía o la causa es funcional, esta va a ser transitoria. ¿Listo? Es decir, se puede revertir de manera mucho más sencilla que la situación permanente. Bien. Y bueno, aquí vemos un trazo electrocardiográfico que cumple con ciertos criterios que son muy importantes para nosotros, bien, y que específicamente quiero que tú empieces a notar. Un trazo que tenga ciertas características, como como la principal que te voy a mencionar aquí, es con una tendencia hacia a un bloqueo, a una disfunción de la conducción intraventricular. ¿Vale? Es decir, entre las ramas de las de His y entre ellas mismas el proceso de la conducción. El primer dato muy importante es ver la derivación T2, ¿no? Observa cómo está una R muy pequeña y una S profunda. D3 totalmente con tendencia negativa al QRS. ABR, una Q profunda y luego una R pequeña, ¿vale? Importante dato. ¿Listo? ABF con las mismas características que D2, D3, ¿no? O sea, con una R demasiado pequeña y una S prominente. ¿Listo? Y después observa cómo este trazo tiene su zona de transición en B3 aproximadamente, y luego B4, B5 y B6 tienen un trazo diferente al que debería de ser, ¿no? B1 pues pareciera un trazo normal, B2 también pareciera un trazo normal, incluso B3. Pero en B4 o a partir de B4, en teoría, la R debería de ser más grande que la S o que la Q, ¿cierto? Y en este trazo electrocardiográfico nunca lo observamos así. Incluso en B6 pareciera una segunda zona de transición, aunque las gráficas son muy pequeñas del QRS, prácticamente miden lo mismo, ¿vale? Y eso es muy importante. Esas pequeñas características, así a simple vista, vamos a ir hablando de cada uno de los apartados, pero a simple vista me dicen, este ya no es un electrocardiograma normal, ya no cumple con todos los criterios para ser un electrocardiograma normal y nos permite poder empezar a dudar, ¿no? De qué y cómo es un electrocardiograma con algunas alteraciones gráficas. Vamos a empezar a hablar de los bloqueos fasciculares. Los bloqueos fasciculares son aquellos que generan un retraso absoluto o relativo en la conducción de un fascículo de la rama izquierda. La rama izquierda de las de His se bifurca en un fascículo anterior y en un fascículo posterior, ¿vale? Entonces, aquí puede haber un bloqueo del fascículo anterior o un bloqueo del fascículo posterior, dependerá
específicamente, pues la zona que se vea dañada, ya sea fisiológica o anatómicamente, como ya lo hemos mencionado. Pero esto es muy importante porque ese retraso absoluto relativo provoca una secuencia anómala de activación precoz del ventrículo izquierdo y da lugar a patrones característicos en el electrocardiograma bien importantes. Basta, como bien dice aquí, con que existan unos retrasos discretos en la conducción para que los patrones de activación ventricular se alteren a tal punto que generen cambios dentro de un electrocardiograma. Y vemos un trazo con características muy parecidas al que vimos primero, ¿cierto? Donde en D2 la R es más pequeña que la S, en D3 también, en ABF también, ¿cierto? Y vemos el patrón de una Q profunda y una R alta en ABR. Listo, que si bien no es un criterio específico, es un criterio que no observamos en la gran mayoría de los electrocardiogramas. En este caso, vemos, ¿no? Cómo la zona de transición pasa hasta B5 y B6 ya tiene la R más grande que la S, ¿vale? Entonces aquí ya empezamos a verificar algunos patrones que no son tan normales como nosotros quisiéramos que fueran, ¿vale? Este es un electrocardiograma de un bloqueo fascicular. ¿Ok? Vamos a observarlo, obsérvenlo muy bien, cuáles son las características, sobre todo estas derivaciones que te acabo de mencionar. 2, 3 ABF, B1, B2, B5 y B6. ¿Listo? 2, 3 ABF, B1, B2, B5 y B6. Y con estas características nosotros nos vamos a quedar para ir observando los criterios diagnósticos de cada uno de estos bloqueos, ¿vale? Voy a empezar a modificar. El hemibloqueo anterior izquierdo es aquel en donde las regiones del ventrículo izquierdo que se van a activar por el fascículo anterior izquierdo son activadas más tarde de lo normal, es decir, pasa la energía eléctrica, la estimulación, la conducción, listo, pasa por el fascículo posterior mucho más rápido que por el fascículo anterior, donde se ve frenado de alguna manera. Ese freno, ¿no? Ese freno que se le colocó, ¿no? Específicamente, pues a mi bloqueo, ¿no? Hace que esta zona tarde más en poderse estimular y por lo tanto contraer. Y dentro del trazo electrocardiográfico genera un cambio, ¿vale? Que además da lugar a fuerzas inferiores y posteriores descompensadas al principio de la activación ventricular seguidas de fuerzas anterosuperiores sin oposición en las etapas posteriores del complejo QRS. ¿Qué quiere decir esto? Y en español, que primero evidentemente se va a activar la cara posterior y después la cara anterior, pero va a chocar el estímulo, ¿no? Por así decirlo, que pasó entre las ramas. No va a ir en la misma dirección, sino van a encontrarse en algún momento y esto generará, pues evidentemente, los cambios electrocardiográficos, que serán los siguientes. Una duración del QRS normal, menos de 0,12 segundos. Menos de 0,12 segundos. ¿Listo? Esto es muy importante. Recuerda que el QRS mide desde 0,08 segundos hasta 0,10. Sin embargo, en los hemibloqueos lo podemos aumentar hasta 0,12 segundos. Es como lo máximo que debería de medir en estos casos, ¿vale? Ahora, el eje del QRS va a tener la condición de estar desviado hacia la izquierda y encontrarse entre -30 y -90 grados. El segmento ST usualmente se va a encontrar normal, a menos que haya alguna otra alteración isquémica, por ejemplo, o de la repolarización. Bien, y los complejos QRS, ahí es donde tendremos que ir a buscar para determinar si es un hemibloqueo anterior, ¿vale? ¿A dónde vamos a ir a buscar? A las derivaciones 1 y ABL, ¿vale? Donde vamos a encontrar QRS altos y estrechos, y además pueden presentar la onda Q pequeña. Bien, mientras que en las derivaciones 2, 3 y ABF vamos a encontrar también QRS estrechos con R pequeña inicial y S profunda, por lo general más grande que la onda R.
La configuración pues tiende a ser típica del QRS, no es que lo veamos completamente diferente, pero sí es muy importante estos criterios. Por eso me voy bueno, les muestro estas imágenes donde en el plano cartesiano pues está la muestra de dónde estaría desviado hacia la izquierda. Listo, y en el plano anatómico vemos a las de His propiamente, listo, esto es el haz de His, y vemos aquí la rama derecha y la rama izquierda y cómo esta se bifurca en un fascículo anterior y en un fascículo posterior. ¿Vale? En este caso, el que se encuentra bloqueado, pues es el fascículo anterior y permite que el resto de la pared sea estimulada primeramente, ¿listo? Ocasionando los cambios electrocardiográficos que acabamos de comentar. Entonces, aquí vemos claramente un ejemplo de un bloqueo o un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿vale? Un bloqueo fascicular izquierdo anterior. Bien, y esto es muy importante. Aquí vemos perdón, sí, en D1, una R alta, un QRS estrecho, ¿vale? Y si nos vamos a ABL, vamos a ver un trazo muy parecido, un QRS estrecho y con una R alta. Si nos vamos a la derivación 2, 3 y ABF, está la configuración que bien se nos comentaba, ¿no? Una R pequeña con una S profunda en todos los casos. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, para que sea el hemibloqueo específicamente, tenemos estas condiciones. T1 y ABL, Rs altas. D2, D3 y ABF, R pequeña, S profunda, ¿vale? Y nos vamos al ABR, que dijimos que esto usualmente no nos sirve para casi nada, ¿verdad? Pero vean de nuevo cómo está el trazo. Aquí se ve más pequeño, pero con la misma configuración. Una Q ligeramente profunda y una R muy pequeña. ¿Vale? Si regresamos a todos los ejemplos, tenemos la misma característica, ¿no? Una Q profunda y una R después, ¿cierto? Si regresamos a este otro ejemplo, tenemos la misma característica en ABR, una Q profunda y luego una R, ¿vale? E incluso este mismo trazo también puede hacer un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿cierto? Porque, vean, tenemos en D1 R alta, en ABL R alta, las Qs apenitas si se alcanzan a visualizar. ¿Vale? Y después en D2, D3 y ABF, Rs pequeñas, ¿listo? Y Ss evidentemente más profundas que la R. Y cumpliría con los criterios de ese trazo que nosotros estamos charlando y platicando. Bien, entonces por eso es muy importante poderlos identificar, ¿vale? La configuración, pues ya dijimos, es normal, es una configuración de un QRS normal, pero de nuevo, pues aquí podemos observar algunos cambios que no son tan normalmente comunes, ¿no? Incluso en este propio electrocardiograma podemos encontrar algunas otras alteraciones que no son tan normales en cuanto al manejo del trazo electrocardiográfico. Aquí vemos las derivaciones a las cuales tenemos que acudir, que básicamente son pues las derivaciones unipolares y bipolares. D1 y ABL tendrán las mismas características, es decir, Q pequeñas, si es que se llegan a observar, y R altas, además de un QRS estrecho. Y D2, D3 y ABF con R, ¿cierto? R pequeña, S profunda. Y ABR, vean cómo aquí también en esta referencia bibliográfica que es del Husart de interpretación de electrocardiografía, ¿cierto? Nos coloca allí la Q profunda y la R pequeña en ABR, ¿cierto? Entonces, esa es una señal importante. Cuando tengamos las alteraciones correspondientes más el ABR con estas características, podemos decir que es un hemibloqueo, ¿listo? Anterior izquierdo. Ahora, platicando un poco acerca del hemibloqueo posterior izquierdo, pues nosotros sabemos que este es causado evidentemente por el fascículo posterior izquierdo de la rama izquierda de las de His, ¿no? Que es muy importante, pues evidentemente para que nosotros podamos diferenciar un trazo del otro. Ahora, es mucho menos frecuente que el hemibloqueo anterior, pero este provoca una activación temprana sin oposición de la pared libre anterosuperior.
La otra era una activación sin oposición de la pared posterior, ¿no? En este caso, bueno, aquí va a ser la cara contraria, ¿no? La anterosuperior, la que se va a estimular primero, y la activación tardía será la ínfero-posterior del mismo ventrículo, que en este caso pues es el izquierdo, ¿vale? Aquí el QRS también debe medir en tiempo, en tiempo debe medir lo normal, ¿listo? Menos de 0,12 segundos. El QRS va a estar desviado hacia la derecha, ¿listo? Por el bloqueo, vaya, posterior, pues está bloqueando prácticamente gran parte de la cara izquierda del corazón, entonces tiende a estar hacia la derecha, pero es muy importante, de +110 a +180 grados. Esto es muy importante, más adelante ya veremos por qué. Bien, el segmento ST tiende a ser normal, al menos que haya alguna alteración, igual que las ondas T, y los complejos QRS los iremos a vigilar ahora a las derivaciones 1, ABL, B5 y B6, en donde veremos QRS estrechos y no hay onda Q en estos trazos electrocardiográficos, y si está, debe ser muy pequeña, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que esté el eje desviado hacia la derecha, ¿cierto? Vemos aquí la imagen anatómica en el cual, de nuevo, aquí está el haz de His, rama derecha, rama izquierda, se bifurca. Este será en este caso, el fascículo anterior, y este que está bloqueado en la imagen o que está pintado de color azul representará el fascículo posterior de la rama izquierda de las de His, que también, pues, de nuevo es muy importante para el manejo. ¿Vale? Aquí vemos los trazos específicamente de cada una de las derivaciones, entendiendo de nuevo que son derivaciones que nosotros debemos de poner mucha atención, aunque yo aquí les mencioné 1 ABL, B5 y B6, ¿cierto? Aquí de nuevo les vuelvo a colocar, pues evidentemente, las unipolares y bipolares. ¿Para qué? Para que veas cómo está de uno, ¿cierto? La R ya es más pequeña y la S es profunda, al igual que en ABL, la R es pequeña y la S es profunda, ¿vale? Y se invierte un poco en cuestiones de la función de las otras derivaciones, que las podemos encontrar pues prácticamente normales, ¿cierto? Y en ABR, de nuevo, una Q, ¿cierto? Que no, usualmente no debería existir en ABR, la Q, ¿listo? Y después la R, ¿vale? Entonces sigue teniendo los mismos criterios, QR, ¿vale? Y con eso ya decimos que tenemos la sospecha. Ahora tendríamos que ir a las derivaciones B5 y B6 solamente para descartar que esté una onda Q pequeña o que no haya onda Q, ¿no? Y aquí en este trazo, que si bien igual está con otras alteraciones, podemos determinar en términos generales que cumple con los criterios específicamente de el trazo, ¿no? Vemos la derivación 1 y vemos la derivación ABL, ¿listo? Que ambas tienen R, son QRS ligeramente estrechos, la S es un poco profunda, ¿listo? En ambos casos, y no observamos del todo la onda Q, ¿vale? Y vamos a B5 y B6, donde también cumple con los mismos criterios. Listo, pareciera que hay ondas Q, pero son muy pequeñitas, ¿cierto? Y eso, pues evidentemente, condiciona que podamos identificar el trazo electrocardiográfico. Y ya si vamos a ABR, ¿verdad? Pues en este caso el ABR sí tiende a ser ligeramente distinto, aunque vemos de nueva cuenta cómo tenemos aquí una onda profunda y luego una onda elevada, ¿vale? Eso es muy importante y muy interesante para que nosotros podamos diferenciar el trazo. Ahora, este es un electrocardiograma real, ¿verdad? De un paciente real. No es un libro como este que está aquí, que se ve muy bonito y se ve muy padre, ¿cierto? Entonces, esto también es muy importante. A veces los electrocardiogramas reales, pues evidentemente tendrán estructuras y configuraciones diferentes, y es ahí donde nosotros realmente tendremos el reto para poder interpretar estos electrocardiogramas. ¿Listo? Otros datos muy importantes, esta tablita es referencia del Braunwald de cardiología. ¿Listo? Nos dice los criterios diagnósticos frecuentes de los bloqueos fasciculares y nos da otros puntos importantes a los que ya retomamos, ¿no? El hemibloqueo anterior izquierdo, pues nos dice que evidentemente estamos con una desviación del eje hacia la izquierda de -45 a -90 grados. El patrón QR en la derivación ABL,
listo, que habíamos mencionado, Q pequeña, R alta, ¿vale? La duración del QRS de menos de 120 milisegundos o 0.12 segundos y el tiempo hasta el máximo de la onda R en ABL es igual o mayor a 45 milisegundos, es decir, eh, la apertura que se mide específicamente desde que inicia la onda R hasta que llega a la punta, ¿no? Todo ese apartado debe medir al menos 45 milisegundos, es decir, poco más, ¿verdad? Poco más de un cuadrito. Bien. Eh, en el hemibloqueo posterior izquierdo, tenemos que el eje está desviado hacia la derecha, listo, y podemos encontrar de más 90 a más 180 grados, listo, idealmente es de más 110 a más 180 grados. El patrón RS, R pequeña, S profunda en las derivaciones 1ABL, con patrones QR en las derivaciones 3 y ABF, ¿listo? Y además duración del QRS de menos de 120 milisegundos. Eh, para que podamos determinar que realmente es un bloqueo fascicular posterior izquierdo, pues tendremos que descartar cualquier otra causa de desviación del eje hacia la derecha como patrones de sobrecarga del ventrículo derecho, infarto lateral. Tenemos que descartar cualquier otra entidad patológica que pueda desviar el eje hacia la derecha, ¿vale? Si no tiene ninguna de esas patologías y cumple con estos criterios, pues entonces es un hemibloqueo posterior izquierdo. Bien. Y ahora vamos a hablar de los bloqueos completos. Y como hemos estado hablando específicamente de la rama izquierda, pues vamos a empezar con la misma. Esta rama izquierda de las de His es muy importante. Evidentemente es la que estimula, ¿no? Hacia el sistema His-Purkinje y el músculo ventricular a el ventrículo izquierdo para que éste cumpla con su función, primero eléctrica, luego iónica y al último mecánica, ¿cierto? Y entonces podamos tener sístole y diástole, el QRS, etcétera, en cuanto a función cardíaca. Pero aquí es muy importante porque este bloqueo de rama izquierda nos va a dar ciertas características que hay que identificar. La duración del QRS es más de 0.12 segundos. En los hemibloqueos es hasta 0.12 segundos o menos. En los bloqueos completos es más de 0.12 segundos en bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? Muy importante. El eje de QRS por lo general tiene una desviación hacia la izquierda y está de menos 30 a menos 90 grados, pero puede ser normal. En algunos casos, el eje puede estar normal de las personas, aún así, con bloqueo de rama izquierda. Bien, los segmentos ST pues pueden estar con infradesnivel en las derivaciones 1ABL, B5 y B6 y puede haber supradesnivel o elevación en las derivaciones B1, B2 y B3. Criterio, ¿listo? El primer criterio muy importante, bueno, segundo o tercero más bien, porque todos estos son criterios literalmente. QRS de más de 0.12 segundos. Por lo general desviado hacia la izquierda, el eje eléctrico, pero puede ser normal. ST con infradesnivel en derivaciones 1ABL, B5 y B6 y con supradesnivel en derivaciones B1, B2 y B3. ¿Vale? Ondas T invertidas en las mismas derivaciones en donde podemos observar el infradesnivel de 1 a BL, B5 y B6 y ondas T elevadas en derivaciones B5, B1, B2, B3, ¿vale? B1, B2 y B3. Con un tabique interventricular ileso, es decir, que este bloqueo de rama izquierda no sea por un infarto de miocardio, porque el bloqueo de rama izquierda de nueva aparición se debe de descartar sí o sí infarto de miocardio, ¿listo? Porque en realidad es un equivalente anginoso, ¿listo? Entonces hay que tenerlo en consideración, hay que tenerlo mucho en cuenta. Pero con un tabique interventricular ileso, es decir, que no hay lesiones, no hay infarto, hay ciertos criterios complementarios, ¿vale? Y los vamos a decir aquí. El QRS en las derivaciones B1, B2 y B3 va a ser un QRS amplio con una configuración R pequeña S profunda o con una configuración QS.
Recuerda que esa configuración QS la vimos en las primeras clases, en donde te describo ondas, segmentos, complejos e intervalos. En el apartado del complejo QRS yo te muestro un trazo electrocardiográfico de un QRS de características QS, es decir, una onda negativa profunda, ¿no? Es decir, hacia abajo y totalmente profunda. Eso condiciona, pues evidentemente que no sepamos cuál es cuál, si es solamente una onda Q o una onda S, de ahí que la determinen como onda QS. Lo que no hay es R en este trazo, ¿vale? Y nos dice que si es RS, la R es pequeña, como ya dijimos, inicial, y la S es amplia y profunda. O la onda QS, que la R no existe y la QS es amplia y profunda. ¿Listo? Es decir, está ancha y además es profunda. Las derivaciones 1, ABL, B5 y B6 con un tabique ileso, vamos a encontrar complejos QRS amplios con una configuración de R. ¿Listo? Puede existir la onda Q pequeñita, inicial, o puede que no exista. Lo que sí vamos a tener en todos los casos es una R alta, amplia, empastada, con o sin escotaduras y un tiempo de activación ventricular prolongado. ¿Listo? Vamos a ver más adelante unos ejemplos de cómo se ve el trazo y ya te voy a ir diciendo a qué se refiere con empastado o con escotaduras. ¿Vale? Ahora, si el caso fuera que el paciente sí tuvo un infarto de miocardio y por el infarto de miocardio se desencadenó el bloqueo de rama izquierda, hay algunos cambios pequeñitos. Lo que nosotros vamos a encontrar específicamente en B1 y B2, ya no nos vamos a ir hasta B3, solamente B1 y B2, ¿listo? Complejos QRS amplios con configuración R pequeña, S mayúscula, es decir, R pequeña inicial y estrecha y S amplia y profunda. ¿Vale? Así es como lo vamos a encontrar, pero ya no nos vamos a encontrar con el QS. ¿Listo? Aquí ya no hay posibilidad de encontrarnos con el QS. Y en las derivaciones 1, ABL, B5 y B6, nos vamos a encontrar la configuración de QR, una onda Q visible, evidentemente, aunque pequeña, y una R alta, amplia, empastada con o sin escotaduras y un tiempo de activación ventricular prolongado, es decir, va a estar ancha, ¿no? Básicamente. Entonces, esto es muy importante porque así vamos a poder diferenciar si el bloqueo de rama izquierda es por una situación fisiológica, por ejemplo, o por una situación anatómica, como bien lo habíamos comentado al inicio de esta sesión, ¿no? Que había algunas condiciones que pudieran ser anatómicas o estructurales y otras que pudieran ser funcionales o fisiológicas que podían actuar en contra o en beneficio de la arritmia, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, vamos a tener que verificar que el paciente tenga o no datos de infarto de miocardio para saber qué y cómo vamos a encontrar un bloqueo de rama izquierda. En este caso, yo aquí te coloco los trazos. Primero arriba está el esquemita que hemos utilizado en estas sesiones, ¿no? Donde vemos el plano cartesiano y dijimos que puede estar desviado hacia la izquierda, que es lo que está de color naranja un poco más oscuro, y lo que está de color naranja un poco más claro, pues es el eje normal, ¿no? No nos garantiza que llegue hasta más 90 grados, pero sí que se encuentre entre más 30 y menos 30 grados, que según la bibliografía todavía pertenecen al eje eléctrico normal. ¿Listo? Entonces puede ser que estemos en esa región. Enfrente vemos el esquema anatómico y ese esquema anatómico pues evidentemente nos refleja que toda la rama izquierda de las de His está bloqueada. Es decir, incluye el fascículo anterior y el fascículo posterior. ¿Listo? Y eso refleja unos trazos electrocardiográficos como los que estamos viendo en este momento. Vemos en D1 una onda R única, ancha, además, ¿listo? Y un infradesnivel del segmento ST con una onda T negativa. ¿Vale? Vemos en el trazo de la derivación 2 una onda R alta, después una S con un infradesnivel del segmento ST. ¿Vale? Vemos D3 con una R pequeña, una S profunda, listo, y una ligera elevación del segmento ST. En ABR, en este caso, vemos una Q profunda prácticamente, listo, con una elevación del segmento ST. En ABL vemos una configuración de QRS distinta, que esta es la famosa escotadura, ¿listo? O sea, sube primero en línea recta, después se hace como una pequeña meseta y vuelve a subir, ¿listo? Eso es una escotadura.
¿vale? Y tenemos infradesnivel del segmento ST y onda T negativa. Y ABF, las mismas características, ¿no? Vemos una R, luego una S, más ancha, ¿listo? Y un poco más profunda. ¿Vale? Entonces, D3 y ABF van a tener, digamos, por cuestiones de dibujo, ¿no? O de características, van a ser similares. Ya lo habíamos mencionado. ¿Listo? Y después vemos las precordiales. Vean cómo están las precordiales. Aquí no tenemos configuración QS. Aquí tenemos R pequeña, S profunda. ¿Listo? R pequeña, S profunda, R pequeña, S profunda en B1, B2 y B3. Incluso en B4. No es tan común, pero en B4 también lo podemos observar. R pequeña, S profunda. Y B5 y B6 pasan a las características normales que deberían de tener con una R alta. En este caso tampoco observamos ondas Q. Lo que sí observamos en todos los casos son alteraciones en el segmento ST, ¿cierto? Y en la onda T. Entonces, en este caso, en B5 vemos una R y después un infradesnivel con una onda T negativa. En B6 vemos una onda R que esta se encuentra empastada, es decir, que está como aplanada, ¿listo? De aquí arriba. Y eso, pues evidentemente lo podemos observar mucho en estos trazos, ¿vale? Igual con un ST con infradesnivel y una onda T negativa. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en consideración. Aquí está con la elevación del segmento ST, B1, B2, B3 y B4 pues tiene infradesnivel, pero después tiene una onda T positiva. Vemos aquí específicamente ondas, ¿no? Que teníamos que ir a vigilar, ¿se acuerdan? D1, ABL, B1, B2, B5 y B6, que son las que más nos importan en estos trazos. Entonces, si cumple con estas características, vaya, no es que sean idénticos, pero que cumplan con estas características, donde puede haber Q pequeña, R alta en D1, ABL, B5 y B6, ¿listo? Y que la R puede estar con escotaduras o empastada, ¿vale? Entonces tenemos los criterios. Y después, si B1 y B2 cumplen con el criterio de R pequeña, S profunda, o solamente la S o la QS, ¿listo? Que sería, vaya, la onda solamente negativa sin la R en este ejemplo, ¿listo? Decimos que es un bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Y ya después tendríamos que ir a diferenciarlo, como lo hemos platicado, para que tengamos un muy buen resultado en cuanto a lo que estamos buscando y podamos identificar rápidamente estos trazos. Ahora vamos a platicar un poco del bloqueo de rama derecha, ¿vale? Este bloqueo de rama derecha también nos dice que el QRS va a medir más de 0.12 segundos en un bloqueo de rama derecha completo, ¿vale? El eje del QRS puede tener desviación del eje hacia la derecha o puede ser normal, pero ve el valor específicamente de más 90 a más 110 grados. Porque habíamos platicado hace un instante, ¿cierto? Que de más 110 a más 180 era un bloqueo fascicular, ¿cierto? Entonces, para que sea un bloqueo de rama derecha, el eje puede estar normal o ligeramente desviado hacia la derecha entre más 90 y más 110 grados. El ST puede estar deprimido o con infradesnivel en las derivaciones B1, B2 y B3. Las ondas T van a tener características invertidas en las mismas derivaciones B1, B2 y B3. Y cuando nosotros tengamos un bloqueo de rama derecha sin infarto de miocardio, prácticamente, ¿listo? Las derivaciones B1 y B2 vamos a encontrar con QRS amplio, con una configuración R pequeña inicial, S empastada y profunda y R alta terminal en forma de M o de orejas de conejo, como le llamamos, que es la forma o la configuración trifásica característica del bloqueo de rama derecha. Lo vuelvo a repetir, si no hay infarto septal, entonces derivaciones B1 y B2 la vamos a encontrar con la configuración M u orejas de conejo, ¿vale? Donde vamos a tener R pequeña inicial, S empastada profunda y R alta terminal. ¿Vale? Mientras que en las derivaciones 1, ABL, B5 y B6 tendremos la configuración típica, con una Q pequeña, una R alta y una S, que bueno, puede ser normal o puede estar empastada y profunda. ¿Listo? Y hay que tenerlo en consideración. Esto, lo vuelvo a repetir, estos criterios
siempre y cuando no haya infarto de miocardio a nivel septal. Si existiera el infarto de miocardio septal, entonces se modifica un poquito la estructura de lo que vamos a buscar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque habiendo el infarto en B1 y B2, nosotros vamos a encontrar una configuración QSR. ¿Listo? QSR. ¿A qué se refiere? Pues que vamos a tener primero una onda QS, ¿no? O sea, una onda muy profunda, ¿listo? Y después vamos a tener una R alta terminal. La onda R inicial puede estar o no estar, pero sería, si existiera, sería una R muy pequeña. También formaría prácticamente la estructura de una M, ¿no? Si existiera la R pequeña, si no existe la R pequeña, pues como una N, literalmente, ¿vale? Pero es muy importante que lo tengamos en consideración. Mientras que las derivaciones D1, ABL, B5 y B6 tienen un QRS amplio con una configuración RS. ¿Bien? Una configuración RS. ¿Listo? Entonces, esa configuración nos dice que puede que no exista onda Q, evidentemente, que no la podamos observar, una R alta y una S profunda. ¿Listo? Que puede estar empastada o no. Bien, en este tipo de trazos. Pero de nuevo tenemos que ir a diferenciarlo, ¿no? Lo que más se diferencia específicamente, pues es las derivaciones B1 y B2, ¿no? Ahí es donde va a cambiar el tema, pero bueno, es importante que lo tengamos en consideración, ¿ok? Aquí vemos la misma estructura, ¿no? Con nuestro diagrama de el plano cartesiano, donde podemos tener el eje normal, ¿listo? O podemos tenerlo ligeramente hacia la derecha, de más 90 más 110 grados, ¿listo? Y vemos aquí en el esquema anatómico como ahora lo que está bloqueado pues, es la rama derecha, ¿vale? Y en el electrocardiograma los trazos que pudiéramos llegar a encontrar. Como por ejemplo, en D1 dijimos que Q pequeña, R alta, ¿no? S ligeramente, pues empastada con un ligero supradesnivel del segmento ST, ¿vale? D2, lo mismas características, Q pequeña, R alta, ¿vale? Y vean cómo en D3 también puede aparecer la característica, ¿cierto? Q pequeña, R, S, R, ¿vale? Y tiene una forma de M. En ABR incluso se observa un poquito mejor, ¿no? En estas cuestiones. R, S profunda, R de nuevo, ¿vale? Y después aquí tenemos en ABL, U pequeña, R y S profunda y empastada. ¿Se acuerdan que ABL sí es uno de los criterios que íbamos a estar vigilando? ¿Se acuerdan? Aquí D1, ABL, B5 y B6. Entonces, QRS típico, ¿no? En este caso, pues D1 tiene Q pequeña, R y S. Y ABL también tiene Q pequeña, R y S, ¿vale? Entonces, estos trazos sí cumplen con criterios para bloqueo de rama derecha, ¿vale? Y después vemos ABF, como también tiene esas características, pero este es ligeramente distinto, ¿no? Q pequeña, R alta, S, R pequeña. ¿Vale? Entonces es muy importante también, lo podemos encontrar de las dos formas, ¿listo? Con la R pequeña inicial o con la R pequeña terminal, pero sigue cumpliendo con los objetivos de orejas de conejo o en forma de M, ¿vale? Aquí vemos el resto de los trazos, las derivaciones precordiales, eh, específicamente, ¿listo? Donde vemos B1, bien, R pequeña, S, R alta, ¿listo? B2, R pequeña, S, R alta. B3 es al revés, ¿no? R alta, S, R pequeña. B4, R alta, S, R pequeña. ¿Listo? B5, Q, R y S, pues digamos profunda y empastada, ¿vale? Y B6 las mismas características, ¿no? Q, R alta y S profunda y empastada, ¿vale? Y lo que se diferenciaría en que tenga o no el tabique, eh, este, pues sí, el septum interventricular, con infarto o no, pues es justo esta parte, ¿no? Donde en las derivaciones que acabamos de mencionar, sobre todo en B5 y B6, pues no vamos a observar la Q, ¿no?
B5 no va a haber Q, solamente R alta y S empastada, y B6 con las mismas características. Y donde sí vamos a observar la Q, pues evidentemente será en B1 con una Q profunda, R, ¿no? Y en B2 que vemos una configuración incluso, ¿no? De Q, R, S, R. ¿Listo? Q, R, S, R. Q pequeña, R pequeña, S también pequeña y luego R. eh, este, eh, pues también alta, y después de eso, pues ya tenemos lo que considerábamos el segmento ST, listo, con infradesnivel y una onda T positiva, ¿vale? Pero así es como lo podemos observar, mientras que las derivaciones de uno y ABL tampoco observamos la Q, y nada más vemos la R y la S, la R y la S, ¿vale? Y cumple con los criterios que acabamos de mencionar. Entonces, las primeras 12 derivaciones que te mostré, estas 6 y las 6 de arriba, representan al bloqueo de rama derecha sin infarto de miocardio. Las 6 que ves abajo, ya nada más enfocándonos en las derivaciones específicas, representan las características que tendría un bloqueo de rama derecha con un infarto de miocardio septal. ¿Ok? Muy importante tenerlo en consideración. ¿Listo? Entonces, pues bueno, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y que sigas capacitándote en este diplomado. Esta pequeña sesión es para reforzar. Recuerda que en la plataforma vas a poder encontrar más información que te va a ayudar a complementar estos conocimientos y que en el apartado de antología tú tienes disponible material como de los que yo te mencioné, el Hussard. No recuerdo si tienes el Brandwald, pero si no, lo revisamos y lo subimos. Listo, pero ahí tienes material complementario que te va a poder ayudar a seguir estudiando estos temas. ¿Listo? Entonces, por favor, léelos, actívalos, o descárgalos. ¿Listo? Y contesta las actividades correspondientes a los módulos, ya sean foros o cuestionarios. ¿Vale? Que tengas una excelente tarde. Deseo que te cuides muchísimo y nos estamos viendo en la próxima sesión.